El mensaje de hoy se titula El esfuerzo del cristiano y vamos a basar este pequeño estudio en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en sus primeros versículos. El esfuerzo del cristiano. ¿Cuál es el concepto de esfuerzo? Esfuerzo. Es aquel impulso que uno tiene, revertir impulsos extraños. Es hacer casi lo imposible. Esfuerzo. Y Pablo nos habla aquí de 5 cosas en las que el cristiano debe de esforzarse. Número 1, dice Pablo que debemos de esforzarnos en la gracia del Señor. El cristiano es alguien que se esfuerza en la gracia del Señor. Dice el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la versión lenguaje actual, estas palabras se traducen así: pídele fuerzas al Señor para soportar cualquier cosa. Eso de esforzarse en la gracia del Señor está hablando de que la fuente de nuestra fortaleza es el Señor Jesucristo. Pablo dijo en otra ocasión: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Ahora, ¿cuáles eran las circunstancias por las cuales el apóstol Pablo estaba pasando cuando él escribe esta carta a Timoteo? Estaba nada más ni nada menos que estaba preso en Roma. Estaba siendo acusado de ser un revolucionario político. Era algo totalmente falso. Y Pablo estaba ya esperando ser ejecutado por los romanos. Se cree que Pablo fue decapitado. Y Timoteo iba a ser su sucesor. Timoteo iba a quedar responsable por las iglesias de todo el mundo de aquel entonces. Y iba a ser el responsable de esparcir el evangelio en toda la tierra. Claro, tenía que soportar una tremenda presión. Necesitaba mucha fortaleza ilimitada para hacer su trabajo, para representar el reino de Dios en la tierra. Necesitaba esa fuerza, esa fortaleza que pudiera él conquistar cualquier circunstancia y que pudiera trabajar en cualquier tarea. Y Pablo le está diciendo: mira, Timoteo, esa fortaleza solamente viene de Dios, porque las fuerzas del hombre se acaban, las fuerzas del hombre se debilitan y a lo largo del camino va fallando y fallando, pero la fuerza que viene de Dios es diferente. La fuerza que viene de Dios es la que nos puede dar esa capacidad para llevar adelante la obra del Señor. Pablo le dice a Timoteo: tienes que estar conectado con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios. Ahora, en segundo lugar, dice Pablo que el cristiano se esfuerza en compartir la palabra. Verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ve las dos cosas? Número 1, el cristiano se esfuerza en oír la palabra. Lo que has oído, dice, de mí ante muchos testigos. Oír aquí no es simplemente oírla por oír la palabra de Dios, sino que significa meditarla, significa obedecerla. No es solo tener información, pero tener formación de su palabra. Esa formación que se vea en vidas cambiadas, en vidas transformadas, en vidas demostradas. Lo segundo es que dice, no solamente tienes que esforzarte en oírla, en obedecerla, pero también en pasarla a otras personas, en transmitirla. Así que el cristiano es aquel que inicia siendo oyente, luego se vuelve obediente a la palabra y luego se vuelve en un transmisor de la palabra de Dios. Tienes que esforzarse en eso, Timoteo, en oír la palabra, en obedecer la palabra y también en transmitirla a otras personas. Debes de llegar a ser capaz de enseñarla a otros. ¿No le parece que esas 3 cosas son importantes para nosotros? No tenemos que conformarnos solo con estar oyendo y oyendo la palabra, tenemos que obedecerla. Tenemos que llegar a ser obedientes de manera que se vean los cambios en nuestra vida y luego capaces de poder testificar de Cristo y trasladar nuestro conocimiento y nuestra formación de alguna manera a otras personas. Lamentablemente, hoy tenemos muchas personas que profesan el cristianismo que son puramente consumidoras. Andan en las congregaciones solamente buscando que se les sirva, buscando sentirse bien, buscando sentirse realizadas. Pero no andan buscando el asunto de servirle
al Señor. Solamente quieren vivir a su manera. Así que ese es el segundo esfuerzo, en oír la palabra, obedecerla y en compartirla. Tercero, Pablo dice que el cristiano es aquel que se esfuerza como un buen soldado. El versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. De sobra está decir que un soldado es alguien que sufre penalidades, que participa en los momentos duros con los demás soldados. Es una persona que no se queda atrás, no esquiva sus deberes, no huye de la batalla, se niega a obedecer a alguien más que no sea su comandante. No se entrega al enemigo, no se niega a cargar su carga, no niega nunca la causa, nunca rechaza a su comandante, no se esconde del trabajo agotador, no es un desleal, es fiel a la causa. Pablo está diciendo, así debe ser el cristiano, como un soldado, que aunque sufra penalidades, él es un esforzado. Él sacrifica todo lo que es y todo lo que tiene por Cristo y su causa. Él entrega toda su mente, su cuerpo, su alma, su tiempo, su energía. No importa cuáles puedan ser sus penalidades. Él está ahí para defender la causa del Señor y también para que los demás sean salvos, que se salven de la corrupción, del vacío que llevan en el alma, que se salven de lo incorrecto, que se salven de la soledad, que se salven del juicio que viene, que se salven de la condenación eterna. El cristiano tiene que ser firme y constante como un soldado, que no le importa sufrir y que no se enreda en los negocios de este mundo, en los negocios del diario vivir. Hay tantas cosas en que ocuparnos y hay que ocuparnos en lo que tenemos que ocuparnos, pero no perder de vista que nuestra prioridad primaria tiene que ser Cristo Jesús y su causa. Por lo tanto, un cristiano es aquel que se esfuerza como un soldado que sufre penalidades, pero que no abandona la causa por ninguna razón, porque él está ahí para agradar a su líder. El cristiano no está para satisfacer lujurias de sus propios deseos. No se deja quitar su tiempo, no se deja distraer por nada. En cuarto lugar, Pablo dice que un cristiano es aquel que se esfuerza como un atleta. De la figura de un soldado, de una milicia, pasa ahora a la figura deportiva, a la de un atleta. Verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí está hablando ahora de la disciplina, luchar legítimamente. El atleta es alguien que es disciplinado, que se niega a sí mismo y que corre según las reglas. ¿Sabía usted que el cristianismo tiene reglas? Hay muchas personas hoy, lamentablemente, que dicen que son cristianas, pero no van según las reglas del cristianismo. Quieren vivir una vida cristiana, pero nada más en el templo, pero fuera del templo viven como el demonio. Y Pablo dice, no, señores, no podemos ser así. El cristiano tiene que ser como un atleta que lucha disciplinadamente. Hoy ha habido muchas personas que han sido suspendidas de por vida por haber hecho un deporte de una manera indisciplinada. Tal vez usted escuchó hablar de 14 jugadores de la Selección Nacional de Fútbol Soccer de El Salvador que fueron suspendidos de por vida por haber amañado partidos. Otros han sido suspendidos de por vida por doparse, por tomar sustancias que les puedan dar fuerza para así ganar. Y esas son cosas que están prohibidas dentro del reglamento del fútbol a nivel internacional. Pues Pablo lo aplica y dice, no, el cristiano tiene que ser cristiano, pero tiene que luchar como un atleta, respetando las reglas del cristianismo. El cristianismo tiene reglas, las reglas de la vida de santidad, las reglas de conducta interna y externa. Dice la palabra del Señor, seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Hay una santidad interna, pero hay una santidad externa en nuestros hábitos, nuestra conducta. Lamentablemente estamos en los tiempos cuando mucha gente no se distingue de las costumbres mundanales y creen que todo está bien, pero dice la palabra de Dios que están descalificados. Usted no vaya en la vida cristiana descalificado, descalificada. Tenemos que vivir de acuerdo a nuestras reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Están en la palabra de Dios. Por eso aquí estamos hablando todo el tiempo de la palabra de Dios, que es nuestro manual.
de la vida. Y finalmente, Pablo nos va a decir que el cristiano es aquel que se esfuerza como se esfuerza un labrador de la tierra. El versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador aquí se refiere a un hombre que trabaja, pero que trabaja en verdad, que trabaja diligentemente. En un trabajo que es un trabajo muy difícil, muy agotador. Trabaja hasta el cansancio, al punto que ya no puede dar un paso más. De ese trabajador está hablando aquí. Una persona que trabaja duramente hasta el agotamiento, pero que será el primero también en participar de los frutos. Pablo ahora pasa de la figura del soldado, de la figura del atleta, a la figura del labrador de la tierra. Dice, el cristiano tiene que esforzarse en ser diligente. Dice Jeremías 48, verso 10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Es decir, perezosamente, haraganamente la obra de Jehová. Pero aquella persona que se esfuerza en ser diligente en la obra del Señor, como un labrador que trabaja duramente la tierra, será altamente recompensado por el Señor. Será recompensado de acuerdo a su fidelidad, de su trabajo para con Dios, de su fidelidad para el Señor. Dice la Biblia que un día cada uno recibirá lo que había hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si queremos frutos hay que trabajar. Si queremos premio hay que correr bien, con paciencia, con diligencia. Si queremos recibir las promesas del Señor, debemos hacer su voluntad, estar firmes y constante, creciendo en todo tiempo. Y Pablo termina diciendo que debemos entender estas cosas y hacerlas. El verso 7 dice, considera lo que digo y el Señor esté contigo. O el Señor te dé entendimiento en todo. Se parece a lo que dijo Cristo en Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, el cristiano es aquel que se esfuerza, uno, en fortalecerse cada día en la gracia de Dios. Eso lo va a hacer que no sea un debilucho en la fe. Dos, se va a esforzar en oír y compartir la palabra de Dios. Ese es su deber, dar testimonio de Cristo. Tres, el cristiano es aquel que se esfuerza en ser como es un buen soldado. Un buen soldado, que no le importa sufrir penalidades en el camino de Cristo. Él está para ser disciplinado cada día, en ser fiel a su comandante, que es Jesucristo, y en ser fiel a su causa. 4, le dije que el cristiano es aquel que se esfuerza como se esfuerza un atleta, que vive según las reglas de esta competencia. No es un indisciplinado en la vida cristiana, vive calificado. Hay muchos que dicen que son cristianos pero están descalificados, porque no viven conforme a la palabra. Y en quinto lugar le dije que el cristiano es aquel que se esfuerza como se esfuerza un labrador de la tierra. Como un gran trabajador en la obra de Dios. De gran paciencia, de gran esfuerzo, de gran diligencia. Y termino diciéndole que solamente los que se esfuerzan son los que van a tener una gran recompensa en aquel día. Los que no se esfuerzan, pues serán desechados. Esto no es un juego. Esto es algo serio, las cosas de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo está usted corriendo su carrera y cómo desea usted terminar su carrera? ¿Es así? ¿Es un cristiano esforzado? ¿Es una persona esforzada? ¿O es una persona indolente? ¿O es una persona perezosa en las cosas de Dios? Para todo es usted, posiblemente, para todo usted es una persona esforzada. Se esfuerza en su trabajo, quizás es el hombre del mes, el hombre del año, o se esfuerza en sus estudios. Usted solo saca A por todos lados. Usted es una persona que en todas partes lo califican como un gran ciudadano, una gran persona, pero como cristiano deja mucho que desear. Necesita empezar a esforzarse. Es lo que nos dice Dios el día de hoy en su palabra. El esfuerzo del cristiano. ¿Es usted un esforzado? ¿Es usted valiente en las cosas de Dios? ¿Tiene buena actitud? ¿Tiene buen impulso para las cosas de Dios? Cristo dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, para de verdad poder vivir de acuerdo a estos esfuerzos que nos dice tu palabra. Ayúdanos para que cada día tu gracia nos fortalezca más y más. Ayúdanos a escuchar y meditar y obedecer tu palabra y compartirla con otros. Ayúdanos, Señor, para ser buenos soldados tuyos. No importa que suframos penalidades, pero ser fieles a ti y a tu causa. Ayúdanos, Señor, a ser como son los atletas, disciplinados, viviendo en las reglas de tu palabra.
y ayúdanos, Señor, a trabajar como trabajan los labradores de la tierra, que son personas que van hasta el cansancio y más allá, a tener paciencia y a tener gran diligencia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.